¿Qué pasó en el estanque de Betesda? Es una pregunta muy interesante. ¿Realmente era un ángel el que descendía de tiempo en tiempo? Veamos lo que dice la Biblia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando nosotros leemos estos pasajes, vemos grandes contradicciones acerca de las enseñanzas de las Escrituras. ¿Realmente era un ángel de Dios el que descendía y removía las aguas? Bíblicamente, los ángeles no pueden andar haciendo trabajos por su cuenta. De momento tampoco la Biblia nos enseña de que hay ángeles que tienen el poder de sanar a nadie. Tampoco la Biblia nos habla de que hay ángeles que tienen el poder de convertir las aguas en aguas curativas. No existe tal cosa. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Fijaros que es muy interesante que dice que yacían en aquel estanque muchos enfermos, y entre ellos cojos, ciegos y paralíticos. Bien, en la Biblia los cojos equivaldrían a los paralíticos de hoy día, y los paralíticos equivaldrían a gente que estaba postrada literalmente en una cama sin poder moverse. Pero junto a ellos también había ciegos. Bien, suponiendo que eso es real, que alguien desciende, un ángel, y mueve las aguas, ¿quién quedaría fuera de la ecuación de la sanidad de aquel estanque? Porque un ángel puede venir de dos maneras, o viene de manera visible o viene de manera invisible. Si viene de manera visible, el paralítico muy difícil podía llegar al agua. El cojo era literalmente alguien que no podía andar. Prueba de ello, el cojo de la puerta de la Humosa estaba parado y no podía caminar. Y el ciego no podría ver el movimiento de las aguas. Por lo tanto, si analizan la escena, aunque viniera de forma visible o viniera de forma invisible, ninguno de ellos podía ser sano. ¿Qué ocurrió? Bien, hoy día en algunas versiones de la Biblia ya omiten ciertos pasajes de como por ejemplo de que un ángel descendía y removía las aguas. ¿Por qué? Porque eso fue un añadido. Fue un añadido porque en aquel día no era un ángel lo que descendía, sino que, fíjate, la Biblia da un detalle, que había en la puerta de las ovejas un estanque con 5 pórticos. Se ha descubierto que allí en la puerta de las ovejas había un templo dedicado al dios Esculapio, al dios Asclepio, que es el dios de la curación, y el ángel, que también se interpreta como mensajero. Los romanos habían vendido aquel estanque como aguas curativas. Esto lo habían sacado, la idea la habían sacado de los judíos, que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, porque también se ha demostrado a nivel arqueológico que había alrededor del templo, había piscinas, para que antes de que entrasen en el templo se tenían que lavar para quitarse las inmundicias y los pecados que traían fuera. Pero ese acto de lavarse se cobraba con impuestos. Por eso habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. No solamente vendían la limpieza, sino que vendían también los sacrificios a un nivel muy alto económicamente. Los romanos habían aprendido de ellos. Y había toda una superstición de que descendía un ángel y allí podían hallar la curación. No descendía ningún ángel. Posiblemente fuera también un truco de los romanos, porque el movimiento de las aguas también puede ser producida por burbujas de aire. Habían elaborado toda una historia de que descendía alguien fuera de Dios que traía sanidad y daba mala esperanza a la gente. Hoy día también se vende ese estanque. Si mandas tu ofrenda, Dios te va a dar. Si mandas esta otra ofrenda, Dios te va a sanar. Si mandas esta otra ofrenda, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Y como los romanos están creando su propio estanque para enriquecerse.
Lo que sí es cierto de esa historia, y eso nadie lo puede negar, es que había un hombre 38 años postrado, paralítico, imposibilitado. No tenía posibilidad de ser sanado, tampoco tenía nadie que le ayuda. Sin embargo, la historia termina diciendo que Jesús pasó por allí. Y el hombre que llevaba 38 años postrado, aquel día fue diferente. Aquel día no se encontró con un ángel, ni con un mensajero, ni con una superstición. Aquel día se encontró con el Dios que todo lo sana. Bendiciones.